Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Honra a tu padre, dice la palabra del Señor. Y este día se toma para honrar justamente a los padres. Gloria al nombre del Señor. Dicen que un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti aun cuando tú no lo hagas. Dios me ha concedido la bendición de ser padre y además creo que padre de muchos hijos espirituales. Algunos buenos y otros entran en la categoría de hijo derrochador. Vaya a saber por dónde andan. Casi todos los hijos nos parecemos en algo a nuestro padre. El parecido físico viene a través de los genes. Quizás heredaste su nariz, sus orejas, su rostro, sus ojos, la forma del cabello, la forma hasta de caminar. Pero hay también una identidad que se adquiere, que la recibimos a diario y que nos identificamos de las demás personas y familia. Uno llega a amar a su familia o no querer ser jamás como ella. Hay cosas que aprendemos en el diario vivir, hablamos como nuestros padres, hablamos como papá o hablamos como los hermanos. Las familias justamente se identifican y espiritualmente pasa lo mismo. Usted puede reconocer quizás a algún obrero que anda disperso por algún lado o de visita en algún lugar y que tiene que compartir la palabra de Dios, y usted puede decir asegurando: este hombre es de la iglesia Asamblea de Dios, porque habla de esta forma, porque predica de esta forma, porque dice este tipo de palabras. Y bueno, pertenecemos a una familia. Todo papá cristiano debería parecerse entonces a su Padre Celestial. ¿En qué debería parecerse a su Padre Celestial? En los siguientes distintivos. Número 1, siendo proveedor y trabajador. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17 lo siguiente: pero Jesús le contestaba: mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Se lo leí en la Biblia, palabra de Dios para todos. Mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Siempre enseñamos en la iglesia que todo papá es responsable de velar, de proveer, cuidar y proteger a la familia. Si bien para llegar a ser papá no se necesita ser trabajador, un papá tiene que ser muy trabajador. Jesús estaba impregnado de la cultura de trabajo. Se lo conocía como el carpintero, oficio que aprendió de su papá terrenal. Se encargó como hijo mayor de su hogar porque la historia nos dice que José murió muy joven. Y como conocía bien a sus hermanos, aún en la cruz se encargó el cuidado de su madre a su discípulo Juan el Amado. Proveyó cuidado hasta el último momento de su vida. Se encargó como maestro de proveer todo lo necesario para sus discípulos durante los años que los tuvo a cargo, además de enseñarle con el ejemplo a hacer la tarea. Proveyó para los más carenciados y se compadeció de las multitudes hambrientas, dándoles de comer. Pero con el mismo ímpetu que trabajó en lo material, también trabajó en el plano espiritual, incansablemente, predicando, enseñando, aconsejando, sanando, haciendo milagros, liberando a los oprimidos por el diablo, capacitando, corrigiendo lo deficiente, visitando hogares,
recorriendo distintos lugares, sean ciudades, aldeas, orando, adorando en comunidad, dedicando tiempo a sus discípulos y muchas otras cosas más. Por eso tenemos a un Jesús que nos da un ejemplo maravilloso de lo que es ser un hombre trabajador. Ahora, qué triste es ver a chicos pidiendo todo el día en las esquinas de las calles, cuando deberían estar jugando quizás a esa edad. Y a los padres cerca de ellos escondidos, levantándoles la recaudación, enseñándoles a vivir de la limosna de la gente, haciéndoles creer que las personas tienen la obligación de darles algo, aprendiendo a vivir del asistencialismo. Yo pertenezco a otra generación. Nuestros padres eran lo que eran, pero se levantaban de madrugada a ir a trabajar. Trasnochado quizás y todo, iban a trabajar como sea. Además cuidaban el trabajo. Buscaban tener un oficio y enseñaban con el ejemplo. Muchos hoy tienen hijos y se los tienen que criar los abuelos, que sí toman responsabilidad por los irresponsables. La cosa viene bastante mal con el tema de ser proveedor y trabajador en estos tiempos. Pero el Señor no solo te cambia, sino también te añade las cosas que son necesarias para transformarte en un padre que valga la pena imitar. Entonces, como papá debes parecerte al Padre Celestial siendo proveedor y trabajador, pero además, en segundo lugar, ejerciendo disciplina y gracia. Dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 9 al 10, te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, para entenderlo mejor nada más. Dice la Biblia lo siguiente: cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían, y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Se dice que esta generación es la generación sin padre. Y que todo lo que pasa en esta sociedad, la falta de respeto, la delincuencia, la drogadicción, los asesinatos, la mala junta, son producto precisamente de ese mal. Porque los padres no ejercen el rol que les corresponde. Son como eternos adolescentes. Se visten como adolescente, hablan como adolescente. Toda su manera de ser tiene que ver con esa etapa de inmadurez. Parece que nunca llegan a madurar. Nuestros hijos necesitan instrucción, corrección y disciplina. Si los padres no disciplinan a sus hijos, ellos interpretan que no son tan amados. Se dice que el árbol se lo endereza desde pequeño. Solo un padre puede enderezar a sus hijos que quieren torcerse desde la pequeñez. Tanto varones como mujeres necesitan de un papá que los afirme, que les enseñe disciplina como una norma de conducta. Disciplina tiene que ver también con respeto. El papá debe enseñar respeto, obediencia, sumisión, trabajo, responsabilidad, estudio, abnegación, perseverancia, sufrimiento, generosidad, competencia, orden, cuidado, limpieza, la buena administración, prudencia, sentido común, sabiduría, inteligencia, amor, compasión y gracia.
Dice la Biblia en Lucas capítulo 6, verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tus hijos conocerán la misericordia, la gracia, la compasión a través de ti, a través de tu ejemplo, de tu vida, como representante de Dios en el hogar. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estén llenos de amor hacia los demás. Sigan en esto el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Dios se agradó tanto de ese sacrificio porque el amor de Cristo hacia ustedes es como un delicado perfume. Es decir, hay un tiempo donde también deberás sacrificarte por ellos, por tus hijos, y demostrarle cómo es Dios, pero a través de tu ejemplo. Entonces, como papá deberías parecerte al Padre Celestial siendo proveedor y trabajador y también ejerciendo disciplina y gracia. Y finalmente, aconsejando con sabiduría y sentido común. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4 lo siguiente. Hijos míos, escuchen las enseñanzas de su papá. Presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante, así que nunca olviden mis enseñanzas. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Si hay algo que tus hijos necesitan es tu consejo, como padre. Tanto tus hijos como tus hijas. Si hay algo que van a valorar tus hijos cuando sean grandes, son los consejos que le dabas cuando ellos eran chicos o eran quizás más jóvenes. Como padre, tu misión es hacerlos pensar. Tienes que preguntarle lo impreguntable. Tienes que contarle cómo hiciste tú en esa situación parecida o similar. Tienes que aprovechar para hablarle de los recursos que Dios tiene a disposición de todos sus hijos. Debes enseñarles a temer a Dios, a honrarlo con todo lo que tienen. No te excuses diciendo, a mí nunca mi padre me habló, nunca mi padre me enseñó. No cometa los errores que cometieron contigo, porque a ti no te gustó. Sé responsable. Ellos van a crecer y si no le aconsejaste a tiempo, perderán sus trabajos rápidamente, echarán a perder su hogar, no reprimirán sus arrebatos de ira, serán difamados rápidamente, algunos perderán hasta su libertad, no tendrán autocontrol y cederán a los vicios fácilmente, estropearán su juventud, desperdiciarán su precioso tiempo ociosamente, no sabrán escoger sus amigos, serán mal ejemplo para sus propios hijos, se transformarán en personas no gratas y algunos de ellos se arruinarán para siempre. Creo que tener hijos no te convierte en padre, del mismo modo que tener un piano no te vuelve pianista. Por eso, bienaventurado el hogar que tiene un padre de verdad, que dedica tiempo de calidad a sus hijos, que sabe hablarles directo al corazón a través de la palabra de Dios, que sabe cómo afirmar a sus hijos que tanto necesitan que crean en ellos, que ama escucharlos y sobre todo se erige como un ejemplo a imitar cuando ellos a través del tiempo le toque también hacer de padre. Ojalá puedas finalmente parecerte mucho, pero mucho, a tu Padre Celestial.